Último bloque de Esta Boca es Mía. Estamos con el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Y bueno, la tribuna, Alejandro había hecho una serie de observaciones justamente sobre lo que hemos estado discutiendo. Desde la transparencia, ACE, tamaño del Estado, etcétera, etcétera. Sí, a ver, cuatro respuestas diferentes. Yo no soy de los que digo que los Frente Amplistas somos maravillosos y el resto son horribles. No creo eso, pero además no lo creo porque no creo que sea una forma de hacer política. Yo creo en una sociedad integrada y defender los logros de esta última década y media, yo creo que es tarea de un conjunto de uruguayos. Porque no, las ideas que se llevan adelante mejorando los derechos de la mujer, un conjunto de derechos, los derechos de los trabajadores, tienen que ser defendidos por el conjunto de la sociedad. Yo no creo que el Frente Amplio somos los buenos y el resto... No, esa mirada blanco y negro creo que no le hace bien al Uruguay. El Uruguay viene de otra tradición y nosotros tenemos que defender esa otra tradición. Yo por eso tengo mucho diálogo, incluso con varios sectores de la oposición en el Parlamento. No solo porque fui presidente de la Cámara, sino porque creo que hay que construir con otros. Y el Frente Amplio demostró, cuando no tenía mayorías, que podía gobernar construyendo acuerdos con otros actores. Entonces, en primer lugar eso, hay que marcar dónde están los errores. Yo lo que discuto es el proyecto de país que tienen algunos partidos políticos, que dicen achiquemos el Estado, hagamos esto, o algunas formas de gestionar el Estado. Cuando hay compañeros míos que cometen errores, yo creo que los Frente Amplistas tenemos que ser los primeros en marcarlos y en denunciarlos en todo caso. Y de hecho, el Frente Amplio ha denunciado, y son contados con los dedos de una mano, los hechos de corrupción que los ha denunciado el Frente Amplio a la justicia, derechamente a la justicia. Que eso lo dijo Tabaré Vázquez en un principio. Podemos cometer errores, pero el que meta la mano en la lata, le cortamos la mano. Y eso es así. Y nosotros creo que tenemos un sistema político de los menos corruptos, incluso de América Latina, y bastante, si uno mira el mundo, hay que defender mucho el sistema político uruguayo. Ahora, hay que discutir ideas y hechos concretos. Entonces, yo creo que en ACE hay una investigadora, es verdad, y en ACE hay algunas irregularidades que tienen que ver con diferentes factores de la gestión. La gestión médica es una gestión muy compleja. El multiempleo, eso existe. En el interior del país existe la connivencia entre el sector privado y el sector público, porque el mismo médico trabaja para el sector privado y muchas veces es empresario del sector privado, tiene un cargo en la gestión pública y eso hay que preservarlo porque lo público y lo privado hay que tener una atención importante. Y eso va a producir un informe y discutiremos sobre dónde están los errores de gestión, pero quiero decir lo siguiente, la base de la comisión investigadora es una auditoría hecha por la propia ACE, que identifica los errores que están allí y se toma el informe de la auditoría para presentar una investigación en el Parlamento, lo cual me parece correcto, y veremos qué resultados da. Yo no creo que se haya privatizado en el Uruguay la generación de energía. Yo discrepo con esa mirada. Es decir, el Uruguay ha recurrido al ahorro privado para la inversión en generación de energía. El Uruguay, antes del 2005, tenía los problemas de que estábamos frente al colapso energético y un país que quiere desarrollarse necesita disponer de energía. Esas inversiones que se hicieron en el país en generación de energía, en este caso eólica, tiene que ver con lo siguiente, puede que no haya agua. Y entonces yo tengo que recurrir a la diversificación de mi matriz energética porque tengo que disponer de energía, porque el problema que yo tengo es que para desarrollar un proceso industrial tengo que asegurar la energía. Entonces puede haber momentos en que cuando tengo mucha lluvia, ¿verdad?, puedo generar solo con hidráulica y cubrir las necesidades. Pero hay momentos en los que tengo sequía, no tengo agua y tengo que recurrir a otras fuentes. Y esos son costos que los estados tienen que asumir para proveer de energía eléctrica. En Uruguay no hay apagones, por suerte. Es más, el Uruguay hoy es exportador de energía. Y ese es un buen dato. Y esas inversiones no se podían haber hecho porque el Estado uruguayo no las podía realizar. ¿Salieron más caras? Salieron más caras. ¿Por qué? Sí, porque si viene un privado a invertir, el privado quiere retorno de su ganancia. Si lo hubiese hecho toda la inversión el Estado, sería más barata porque era inversión propia. Ahora, el problema es si tu bolsillo te da para hacer todas esas inversiones. Bien. Y al Estado uruguayo no le dieron para hacer todas esas inversiones y necesitamos muchas más. Entonces yo no creo que sea así. Creo que, por el contrario, las medidas que anunció el gobierno van a atender a los productores pequeños y ese es parte del problema que están planteando algunos, porque recordemos que en el sector agropecuario una de las grandes contradicciones es entre los grandes y los pequeños. Y en el Uruguay, cuando me piden subir el dólar, lo que me están pidiendo subir el dólar son los exportadores, pero hay que preguntarle a los importadores si están de acuerdo con subir el dólar.
Y hay que preguntarle a la gente que compró autos en dólares, que compró casa, a ver si está de acuerdo en aumentar el dólar. Y hay que preguntarle a los granjeros que producen para el mercado interno si están de acuerdo con aumentar el dólar cuando sus insumos son en dólares y le va a encarecer los costos. Bien. Entonces, gobernar un país implica construir equilibrios. Y esos equilibrios hay que tratar de construirlo para tener una estrategia de desarrollo que implique industrializar el Uruguay, desarrollar el país y distribuir parte de los recursos económicos que se generan. No más de un minuto para cada panelista. Porque el diputado Sánchez me aludió en lo que yo había señalado en la intervención anterior. Obviamente yo no estaba haciendo, digamos, una propia valoración, sino que estaba recogiendo lo que yo entiendo, sí, es la esencia del reclamo. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Si lo que yo entiendo que la esencia del reclamo del sector rural, en este caso, consiste en señalar la imposibilidad de seguir adelante con la actividad productiva económicamente rentable con los costos que le transfiere el Estado, ya sea por impuestos o por tarifas. Y con relación, digamos, a toda la argumentación muy interesante que desarrolló el diputado Sánchez, a mí me gustaría señalar, digamos, una especie de zigzag, de zigzagueo, que interpretando en las palabras del diputado Sánchez, yo noto mucha coincidencia con expresiones de otros voceros, digamos, cercanos al gobierno sobre el tema, cómo ha ido zigzagueando la posición oficial con respecto a este tema. Empezó el presidente Vázquez ninguneando la protesta, postergando el pedido de audiencia para marzo. Cuando vio que la cosa se complicaba, se hizo la concentración en Durazno, le dio la audiencia. Después dijo que no iba a recibir a los autoconvocados y recibió a los autoconvocados. Le entregaron la cosa. Después empezó la estrategia de, primero dividir por sectores. Una cosa de los arroceros, otra lo de la soja, otra Ahora va con los arrendamientos rurales. O sea, le explican a los productores cuál es el problema, como si ellos no supieran dónde les aprieta el zapato. Es decir, desde el gobierno le dicen, no, el problema de ustedes no es los impuestos ni las tarifas, el problema de ustedes es el arrendamiento. Y ahora, por último, termina con la crítica, que es legítimo, por supuesto, en democracia todo es legítimo, al Partido Nacional. Es decir, es un zigzagueo permanente que evita ir al fondo del problema. Y yo creo que siguiendo esta estrategia de sacarle, escorrerle el bulto, digamos, al problema, la situación no se va a solucionar y el problema va a seguir escalando. Bien, Leo, un minuto. La mayoría de los funcionarios entraron a esos tres sectores: seguridad, educación y salud. A mí lo que me pone más nervioso de hace muchos años es que no tenemos una mejor educación. Entra más gente, ¿tá? Yo estoy en la docencia, entra más gente, pero nunca terminamos de hacer la reforma educativa necesaria, porque tal vez cuesta votos. La quiso hacer Rama y tuvo un costo político enorme, hoy en día es un cadáver político. Pero lo que me pone más nervioso es eso, no que entre más gente. Yo quiero un Estado grande y un Estado escudo de los pobres y un Estado eficiente, pero de alguna forma no veo que... No me quiero meter en la salud, pero tampoco estamos muy bien. Creo que el camino es el sistema integrado, pero no estamos muy bien, hay que hincarle el diente a eso. Pero en educación veo que no avanzamos, y entra gente, pero no hay plan. Camino. A mí me parece que cuando discutimos estos asuntos, en particular los vinculados al Estado, hay, como lo dije más temprano, dos posiciones históricas, filosóficas, ideológicas, que en realidad le impiden, y ese me parece que es un error del gobierno, en la defensa de justamente de ese paradigma ideológico, le impiden a veces asumir que hay de pronto deficiencias, que hay errores y que debería dar señales en ese sentido a propósito de ser más eficiente, más eficaz, más ágil, ¿por qué no?, algunas áreas del Estado. Y que desde esa perspectiva se escuda en una defensa que, lejos de fortalecer la posición ideológica y conceptual del gobierno, hace fortalecer el descontento de algunos sectores económicos del Uruguay. Minuto final. Respecto a la consigna de hoy, que era, bueno, si se va a achicar o no el costo del Estado, soy muy pesimista, creo que no, por lo que decía al principio. Nadie va a tocar lo que está de fondo de esta cuestión, nadie se va a animar a reformar el Estado, nadie va a tocar el tema de la seguridad social, nadie va a hacer campaña hablando de que, bueno, las asignaciones familiares y lo demás se puede rever. Se van a seguir echando las culpas unos a otros, como está pasando ahora entre el gobierno central y las intendencias, como pasó entre el astorismo y el MPP, que también, bueno, lo de la herencia maldita y demás ha pesado. Lamentablemente en esto, pesimista. Bien, antes de la reflexión final de nuestro invitado, la votación de ustedes, los televidentes, a la pregunta justamente si se creen que se va a achicar el costo del Estado, la respuesta es 93 que no y después un 7% que sí, que creen que sí. Último minuto para nuestro invitado. Mi minuto es, tenemos que trabajar por tener un Estado más eficiente. Tenemos que asegurar que el Estado sea más democrático, más transparente, mayor control de los ciudadanos y tratar de generar en aquellas áreas donde hay deficiencias mejora. Eso es un proceso de avance continuo.
recién se decía en la educación. Yo no creo que en la educación esté todo mal. Es uno de los déficits que tenemos, la educación. No creo que en salud esté todo mal. Mis hijas van a la escuela pública y yo me atiendo en ACE. Y puedo asegurar que en la policlínica, para decir de dónde vivo yo, que es en Camino Carrasco y Bolivia, que está la policlínica allí, es excelente la atención, ¿verdad? Y no porque yo sea legislador, sino porque la gente lo ve. Y de hecho, las encuestas que se han hecho con respecto a la satisfacción de los usuarios de ACE es buena. ¿Cuál es el problema del Uruguay? Es la macrocefalía. Porque en realidad es muy costoso llevar un hospital al interior del país porque no es rentable, porque tiene altos costos. Es muy costosa la electrificación rural. Entonces, el sur subsidia al norte en este país. Es así. Pero estamos de acuerdo que la educación no está bien. No, yo creo que hay problemas en la educación, los hay, pero hay enormes avances. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que ha sido el avance de la universidad tecnológica, el desarrollo de la descentralización universitaria, la creación de nuevas carreras. Cuando uno ve, por ejemplo... Nuestro problema es secundario, ¿no? Todos sabemos que nuestro problema es secundario. Sí, sí. Lo que pasa es que el problema que vos tenés es que si un alumno va al liceo y tenemos un problema de deserción de los jóvenes, ahí hay un problema fuerte, pero que es un problema de los adultos, de cómo motivamos a los jóvenes para continuar en el proceso educativo, entre otras cosas. ¿Eso se tiene que realizar con más plata? Sí, porque precisamos más docentes. Necesitamos un docente cargo, por ejemplo, ¿no? Tú que sos de docente, y eso implica más recursos. Yo quiero docentes que no tengan que andar corriendo de un liceo a otro. Bien, ese es el tema de la educación que lo podemos discutir en otro momento. Está bien. Termino con esto. Sí. Termino con esto. Yo creo que el Frente Amplio tiene que hacer un gran esfuerzo por mejorar su gestión. Ese es un esfuerzo permanente, es una responsabilidad, es un reclamo de la sociedad y nosotros lo tenemos que tomar. Nunca podemos estar conformes con lo que hemos hecho. Yo creo que el Frente Amplio ha hecho cosas muy buenas, ha cometido errores y ha hecho cosas que no son muy buenas. Y lo que tenemos que hacer permanentemente es tomar los reclamos de la sociedad, ¿verdad? No enojarnos con esos reclamos, sino tratar de ser mejores. Y esa es la responsabilidad del sistema político y trataremos de estar a la altura de las circunstancias para hacer eso. Gracias, diputado, por venir. Gracias a ustedes, gracias a todos. Mañana, 2:30 de la tarde, en vivo, el debate aquí en la tele. Que pasen bien, hasta mañana.